ejemplo, función de genes en 1 millón de mecanismos y funciones, ¿no? O sea, hay modelos de memoria, hay modelos de neurociencia, modelos de Alzheimer, modelos de cáncer. O sea, puedes estudiar cáncer con esto. O sea, parece una locura, pero se puede. ¿Sí? Y así, ¿no? Entonces, dependiendo cuál es la pregunta de tu investigación y también dependiendo de la cantidad de presupuesto que tienes, ¿no? Entonces, pues todo eso son digamos, los determinantes que te dicen cuál sería tu mejor modelo, ¿no? Igualmente aquí tenemos Arabidopsis, que es la planta modelo, ¿verdad? El primer genoma de plantas, si no recuerdo mal, que se secuenció fue el de Arabidopsis thaliana. Y bueno, tenemos a E. coli, que ahora que, ¿ustedes ya han cogido microbiología o no? O la están cogiendo ahora. No, profe, todavía no lo hemos cogido. Bueno. Pues cuando lleguen a microbiología, le van a hablar bastante de coli porque fue prácticamente el primer modelo de estudio, ¿no? Y bueno, es una bacteria que le dicen, bueno, mis profesores de microbiología, que todavía algunos están por allí cuando yo estaba en la licenciatura, decían que la E. coli, Escherichia coli o Escherichia coli le dicen también, era como la prostituta de la biología, ¿verdad? Eso sé que es un término que, ¿verdad? No suena lindo, pero en el sentido de que le han hecho literalmente casi que de todo para lograr entender cómo funcionan los genes, cómo funcionan diferentes aspectos de la célula, ¿no? Porque es un modelo sencillo de trabajar, es muy fácil de hacer ingeniería genética, ¿verdad? Yo he hecho muchas veces modificaciones genéticas de coli, a lo mejor usted en el futuro les va a tocar hacer ingeniería genética de coli, no necesariamente estudiando E. coli, sino estudiando genes humanos en E. coli, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿verdad? Ya que estudiar un gen humano en una célula humana, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, son 3.000 billones de bases que tiene el genoma humano versus E. coli que tiene 16 millones de bases, pues dice, bueno, mejor estudio el gen en la E. coli, porque es más fácil. ¿Sí? Entonces, es una bacteria, ¿verdad? Que nos ayuda muchísimo a comprender cómo funciona la célula, los genes, incluyendo genes humanos, ¿sí? Eh, y así, ¿no? Y bueno, hay muchas otras, ¿verdad? Usted cuando coge micro, pues ahí le darán más detalle, pero bueno, ya saben que la E. coli es el modelo prácticamente por excelencia que se está utilizando muchísimo para entender la biología de los organismos. ¿Ok? Bueno, ahora sí, ¿alguna pregunta específica que les haya surgido con respecto a la clase? Profe, yo tengo una pregunta. Dígamelo. Creo que usted en la clase mencionó qué probabilidad o qué tan efectivo es acerca de que, como usted dice, usted trabajaba y podía modificar tipo las células del cuerpo, o sea, de manera que la persona no tuviera la necesidad de buscar un trasplante. O sea, qué tan efectivo es porque yo, o sea, sinceramente no lo había escuchado hasta ahora que usted lo mencionó. Entonces yo quería saber que si eso se ha podido ir avanzando ahorita mismo, porque en verdad sería muy eficiente pues para aquellas personas que ahorita mismo pues, tienen que hacer una fila para esperar obviamente un trasplante, cuando podrían pues obviamente regenerarse a partir de usted dice que las puede modificar y de nuevo las vuelve a implantar al tejido. Entonces esa es una pregunta que me surgió, que si ahorita mismo pues tecnológicamente pues se ha podido avanzar en esa opción, o sea que sea una alternativa pues más viable. Sí, absolutamente. Ya hay muchos casos de personas que se han curado. Bueno, no voy a hablar de trasplante de órgano específicamente, pero lo voy a decir después. Lo de trasplante de órgano es otro contexto. Pero sí, parte de estas investigaciones, por ejemplo, en medicina regenerativa con células madres pluripotentes inducidas, que se obtienen de un paciente que, digamos, este paciente que ven aquí, tal vez sufrió un ataque al corazón, ¿no? Entonces, hay algo de necropsia, ¿verdad? Necropsia en algunas células que se murieron de su tejido del corazón, ¿verdad? Entonces, tal vez este paciente no necesite un trasplante de corazón. Por ejemplo, si logramos injertarle células cardíacas que logren integrarse en su tejido cardíaco, en el corazón, y regeneren esa región que se murió del tejido, ¿verdad? Del músculo cardíaco, pues ya con eso sería suficiente, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo en el cual, por ejemplo, si se obtiene una célula
de algún tejido como por ejemplo la piel o alguna otra región, ¿verdad? Esas células se cultivan y se reprograman a célula madre pluripotente inducida. O sea que una célula de la piel, ¿verdad? Que ya había pasado por un proceso embrionario de diferenciación y que logró diferenciarse en su destino celular, ¿verdad? Ya, ¿verdad? Antes se pensaba que era imposible que esta célula, una vez llegaran a su etapa adulta como tejido especializado, no se podía volver a un estado embrionario. Pero se ha logrado, y eso es algo que yo pues he estado haciendo bastante en los últimos años, lo de hacer reprogramación celular. Es decir, coger una célula, por ejemplo, de la piel, reprogramar la célula madre, o sea que ella vuelve a ser una célula embrionaria, muy similar a la embrionaria, y una vez llega a su estado embrionario, podemos diferenciarla en cualquier tipo de tejido, como por ejemplo el corazón. Se diferencia en corazón y luego, mira, se reimplanta en el paciente. Ouch. Y este paciente ahora recibe una célula cardíaca que fue obtenida de la piel, que se volvió célula madre y que luego se diferenció a célula cardíaca. Y la gran ventaja que tiene es que ya este paciente no tiene que utilizar inmunosupresores porque son células de él mismo. Entonces es una tremenda ventaja. Y esto es solo un ejemplo. En realidad, o sea, un ejemplo, ¿verdad? Que se ha estado haciendo ya practicando en varios casos, con bastante éxito en varios, tanto en modelos de animales y que sí, creo que ya se está implementando en humanos también, ¿ok? Por ejemplo, también otra estrategia que ya no tiene que ver con célula madre, sino, por ejemplo, con otros procesos, digamos aquí, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una célula adulta, ¿no? Células madres adultas. Hay tres tipos principales de células madres. Células madres embrionarias, células madres adultas y células madres pluripotentes inducidas como la que acabo de mencionar, ¿no? Estas serán células madres pluripotentes inducidas. Y acá tenemos células madres embriónicas que vienen de la masa interna del blastocisto, que sería esta etapa embrionaria que, bueno, cuando cojan zoología o embriología, les irán a hablar de lo que es la parte embrionaria, por lo menos en animales, lo que es este caso específico. Y también hay células madres adultas. ¿Cuáles son células madres adultas? Bueno, las que están, por ejemplo, en la piel, cuando uno se corta o sufre una raspadura, ¿verdad? ¿Cómo se regenera la piel? Bueno, porque hay células madres allí que ayudan a regenerar la piel. Son células madres adultas. Ahora, ¿en qué se diferencian con las células madres embrionarias y las pluripotentes inducidas? Bueno, es la capacidad que tienen de diferenciarse en diferentes tejidos. ¿Sí? Por ejemplo, las células madres embriónicas se pueden diferenciar en cualquier tipo de tejido. Se le llama totipotente. Toti es que es todo, potente, que tienen potencial de diferenciarse en todo tipo de células. Si las de la piel son multipotentes porque se pueden diferenciar tal vez en células de la piel, en el tejido vascular y así. O por ejemplo, las células de aquí, de la médula ósea. Las células de la médula ósea son células que son madres adultas, ¿sí? Entonces, ellas pueden diferenciarse en varios tipos de células, por ejemplo, como linfocitos, glóbulos rojos, y hay células sanguíneas, ¿no? Etcétera, y otras más que no recuerdo ahora mismo. Y bueno, pues todo eso es el tipo de lo que diferencia ahora en gran parte las pluripotentes inducidas de las embriónicas y de las multipotentes. ¿Sí? Entonces, otro ejemplo que se está utilizando en medicina regenerativa, por ejemplo, ustedes habrán escuchado, y creo que aquí en la clase lo mencionamos, ¿no? Lo que es la anemia falciforme. ¿Sí han escuchado lo que es anemia falciforme? ¿No? Que en el caso de anemia falciforme, por ejemplo, son pacientes que ellos tienen una mutación que causa que sus células hematopoyéticas, que son las que producen la sangre en la médula ósea, pues produzcan unos glóbulos rojos, ¿verdad? Que tienen forma como de hoz o de media luna, se le llama también. ¿Sí lo han escuchado? ¿Sí? En estos pacientes de anemia falciforme. ¿Sí lo han escuchado, verdad? Sí, profesor, lo escuché Bueno, en bachillerato. qué bueno. Pues entonces esas células tienen una mutación, ¿verdad? Estos pacientes tienen una mutación en un gen de la hemoglobina, del gen que codifica hemoglobina. Entonces produce una hemoglobina defectuosa que, ¿verdad? Hace que estas células tengan forma de media luna.
Entonces, esa es una enfermedad genética que, por ejemplo, uno de los tratamientos que se utiliza es trasplante de médula ósea. Si un paciente que tiene, ¿verdad?, sus células normales, trasplante de médula ósea, que son células madre multipotentes. Pero ¿qué ocurre? Estos pacientes ahora necesitan recibir antidepresivos, no, inmunosupresores para que no rechacen estas células, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Ahora es posible, mira, obtener células de la médula ósea del paciente eh, con, con anemia falciforme, hacerle modificaciones genéticas, cultivarlas, expandirlas y luego volvérselas a implantar al paciente. Y ya estas células que antes tenían esa mutación, ahora pueden producir una hemoglobina normal con unos glóbulos rojos normales. Y estos pacientes ya no necesitan tener un tratamiento inmunosupresor que también los expone a las infecciones. ¿Ok? Entonces, es otro ejemplo de medicina regenerativa. Y de este tipo de aplicaciones con células madre y con diferentes tipos de estrategias, ¿no? Y bueno, son diferentes pues, formas de, incluso por ejemplo, hace como un año, bueno, ya se han hecho varios casos, pero por ejemplo, en pacientes con VIH, ¿sí? Que son VIH positivo, que ¿verdad? Están en, tienen virus de la inmunodeficiencia humana. Estos pacientes, un tratamiento genético que se ha desarrollado en los últimos años es esto mismo, reemplazarle la médula ósea a estos pacientes y hacer la ingeniería genética para que puedan producir células de linfocitos que van a tener una resistencia a la infección del virus del VIH. ¿Ok? Y bueno, pues estos pacientes ya prácticamente se curan una vez reciben este tratamiento. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, el mecanismo de infección. ¿Verdad? Ya nosotros vimos en las clases anteriores que el mecanismo de infección de los virus es que ellos se adhieren a la superficie de la membrana de la célula. Para adherirse a esa superficie de la membrana, ¿verdad? Ellos necesitan unas proteínas en la superficie de la membrana que sean un poco complementarias a las proteínas del virus, digamos la proteína de la cápside o alguna otra. Pero ¿qué ocurre? Si se le hace una mutación a la superficie, perdón, a los receptores, a las proteínas de la superficie de la célula que ellos normalmente infectarían, pues ya no hay complementariedad de la proteína de la cápside del virus y él es incapaz de infectar a la célula. Y esto es lo que se ha hecho con estos pacientes que se han curado ya del VIH, ya que se le ha hecho ingeniería genética al receptor que utilizaba el virus del VIH para infectar y hacer luego su ciclo lisogénico, como ya vimos, y bueno, y más adelante el ciclo lítico. ¿Ok? Y bueno, hay un millón más de estrategias que, bueno, esas yo las enseño más bien en las clases de maestría y de doctorado, que no las menciono aquí porque es más avanzado y, bueno, se va a complicar más la cosa. Pero son aplicaciones básicas que, ¿verdad? Verían en cursos más avanzados más adelante. ¿Ok? Igualmente en cáncer hay aplicaciones en cáncer que se utilizan en ingeniería genética y bueno, por ahí sigue la lista. O sea, hay un millón de cosas que se hacen y que bueno, estamos también tratando de desarrollar aquí en las investigaciones que hago. A ver, ¿quién tiene más preguntas o comentarios de la clase? Bueno, profesor, sí, mi pregunta que quería hacer iba más o menos por ahí de precisamente con la anemia falciforme, que yo lo que quería saber era, antes de que dijera lo que dijo, si hasta ahora eso era un caso hipotético o ya se habían hecho experimentos. Por lo que me ha dicho, ya hay algunos que se han llegado a curar, pero entonces quisiera saber que por qué todavía eso no está implementado como de una forma general. Sí, bueno, lo que ocurre, bueno, hay varias razones, todas se están desarrollando las tecnologías y verificando, por ejemplo, hay que darle seguimiento a estos pacientes por cierto tiempo, a veces un par de años, para verificar que todo esté bien y todo es seguro, ¿no? Y pues muchas veces los tratamientos que se le dan, pues son pacientes que pues a veces son terminales, ¿no? Entonces,
¿Qué quiere decir eso? Que aún si no recibían el tratamiento, pues iban a morir y pues obviamente no es ético de arriesgar la vida a un paciente que en verdad todavía tiene chance de vivir si no es necesario, ¿no? Entonces eso es algo. Y por otro lado, pues no, bueno, desafortunadamente, pues muchos de estos tratamientos son carísimos. O sea, un tratamiento así de ingeniería genética del VIH o de la anemia falciforme puede estar en, no sé, $500,000, por ejemplo, ¿no? Entonces no es algo que y como todavía mucho no se está desarrollando, algunas veces experimental todavía, pues cuesta mucho. Por otro lado, hay patentes, ¿verdad? Porque son a veces desarrollos que se logran por medio de colaboraciones con compañías farmacéuticas o biotecnológicas que, ¿verdad? Tienen los derechos del uso de esa tecnología, ¿ok? Entonces, y pues los costos son bien altos, ¿no? Y pues hasta que no se logre tener digamos, una mayor precisión de todos estos procesos, pues no se lleva, digamos, a toda la población, ¿no? Si se mantiene así en desarrollo hasta que, ¿verdad? Se logre mantener al resto de la población para entonces, cuando ese momento llegue, pues van a bajar los costos, ¿sí? El otro ejemplo que les iba a mencionar ahorita y se me olvidó, fue que, aunque sí es cierto que, por ejemplo, estas células se pueden diferenciar en diferentes tejidos, y teóricamente, pues podríamos, ¿verdad? Bajo ciertas condiciones, lograr generar organoides in vitro, o sea, crecer un órgano pequeño en un tubito de ensayo o en un plato de cultivo, pues todavía está un poquito limitado en la aplicación de, digamos, generar un órgano completo. Sí, eso es mucho más complejo, ¿verdad? Si pensamos en cómo ocurre el proceso del desarrollo de un corazón, de un cerebro, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué otra estrategia que se está utilizando en medicina regenerativa es, y que ustedes tal vez escucharon este año o el año pasado, es generar cerdos transgénicos? Estos cerdos transgénicos, pues por lo general, son cerdos humanizados, o sea, se les ha hecho ingeniería genética para que sus proteínas y sus, ¿verdad? Diferentes tejidos, pues sean más similares a los humanos, y así utilizar estos cerdos transgénicos como una fuente potencial de trasplante de órganos, y ya se ha logrado hacer, por ejemplo, con corazón y con riñones. ¿Sí? Entonces se ha visto que hay un gran potencial en el desarrollo de ingeniería genética de cerdos como fuente alternativa de trasplante de tejidos para pacientes humanos. ¿Ok? Ya que, pues obviamente hay una gran escasez de órganos y disponibilidad de los mismos para muchos pacientes cuya vida depende de un trasplante, ¿ok? Y verán que esa tal vez no es la solución por ahora a largo plazo, porque ¿verdad? Todavía se está desarrollando la tecnología, pues sí se ha tenido un éxito relativamente bueno con esa alternativa de los cerdos transgénicos. Y así minimizar que haya el menor rechazo posible del sistema inmune de esos órganos que se implementaría de los cerdos en humanos. ¿Sí? A ver, ¿alguna otra pregunta o comentario? Hola, questions? No more questions? Bueno, podría preguntar respecto, creo que es por la diapositiva como 21. Ajá. Déjame ver. Me dice si es Sí, por aquí. por ahí, sí, era ahí. Ahí usted mencionaba cómo el citoplasma evita Aquí por vemos, ejemplo, un, salgan bueno, un algunas poco de lo que acabo de proteínas mencionar, mal ¿verdad? Entonces tenemos codificadas arriba una o técnica que se llama ARN, creo que era cariotipo, heterotipo. mal Lo codificados tenemos o que arriba a la entraran izquierda, dice también, que usted, pero ¿verdad? Yo he hecho esta técnica quisiera algunas veces. saber entonces, como qué es lo que provoca que a veces ese sistema falle, qué es lo que hace que permitan que entren o salgan los que están mal codificados.
Bueno, aquí lo que puede pasar es, bueno, tal vez algún tipo, que haya alguna sobreproducción en algún momento o una alta demanda o algún tipo de mutación, ¿verdad? Entonces, dependiendo de cuál sea el caso. ¿Sí? Entonces, por lo general, este sistema controla, por ejemplo, que un RNA mensajero, pero primero que todo estamos hablando del complejo del poro nuclear. Entonces, el complejo del poro nuclear son alrededor de 30 proteínas que están, ¿verdad?, formando las porosidades. ¿Dónde están? No traje esa. ¿Verdad? Aquí están el nuclear pore, ¿verdad? El poro nuclear. El poro nuclear pues se forma porque, bueno, hay una membrana externa y una membrana interna y hay una lámina nuclear que cubre la pared interna del núcleo de la célula. Y tenemos la membrana interna y la membrana externa, o sea que es una doble bicapa de fosfolípidos, ¿sí? Y estas porosidades pues no es que están abiertas allí siempre, sino que el complejo del poro nuclear pues controla todo lo que entra y sale del núcleo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, RNAs mensajeros que ya son maduros, ¿verdad? Recuerden que el RNA mensajero pasa por un proceso de corte y empalme de intrones y exones, que eso lo vimos aquí en esta clase también, como y verá cómo el complejo del poro nuclear pues determina que, mira, un RNA mensajero ya pasó por un proceso de maduración y ahora está listo para salir del núcleo, ¿verdad? Del nucleoplasma, ¿verdad? Hacia el citoplasma, el citosol. Entonces, eso es controlado por el complejo del poro nuclear. ¿Qué más controla el complejo del poro nuclear? Bueno, proteínas que, por ejemplo, se sintetizan en el citosol, ¿verdad? Porque ahí están los ribosomas, ¿no? Los ribosomas están o a veces en el citosol o a veces están en la superficie del retículo endoplasmático rugoso, ¿ok? Entonces, alguna proteína que, por ejemplo, está en el núcleo, ¿verdad? Como, aunque esté en el núcleo, esa proteína entonces se sintetiza en el citosol, ¿verdad? Ribosomas en el citosol o ribosomas en el retículo endoplasmático. O sea, esas proteínas necesitan entrar, ¿verdad? Luego al núcleo a través del complejo del poro nuclear. Y eso lo hace, por ejemplo, por medio de, creo que lo mencionamos aquí, importinas y exportinas, ¿no? O sea, hay importinas que, por ejemplo, eh, hay una proteína que está en rojo, que necesita, por ejemplo, sería una histona o una proteína, por ejemplo, laminina, ¿sí? Entonces, la histona y la laminina son proteínas del núcleo. Entonces, esa proteína del núcleo, pues tiene una señal que le dice a la célula que esa proteína tiene que ir para el núcleo. Entonces, hay otras proteínas que se encargan de llevarla al núcleo, como son las importinas. Importinas cogen a la proteína y cuando llegan al complejo del poro nuclear, el complejo del poro nuclear las reconoce y le permite la entrada, como ven aquí, ¿no? Y luego se libera el contenido de la proteína que va para el núcleo y estas importinas se pueden reciclar para volver a transportar más proteínas, ¿verdad? ¿Sí? Lo mismo ocurre lo opuesto, ¿no? Hay proteínas que se llaman exportinas que ayudan a mover materiales desde el nucleoplasma, o sea, el contenido interno del núcleo, hacia el exterior, ¿verdad? Entonces, así es como, ¿verdad?, ocurre este proceso de movimiento de sustancias a través del complejo del poro nuclear. Son unas 30 proteínas. ¿Y qué puede causar que algo falle? Bueno, pueden ser varias cosas. Pueden ser alguna mutación en alguno de los componentes de las importinas o las exportinas, o alguna mutación en la proteína, porque tal vez debería ir al núcleo y, pues, la verdad, la mutación le impidió ser reconocida por las importinas, o simplemente alguna mutación en alguna de las proteínas que son como 30, del complejo del poro nuclear, y así, ¿verdad? ¿Verdad? Serían algunos de los ejemplos que podrán desestabilizar este mecanismo de movimiento a través del complejo del poro nuclear. ¿Sí? Ahora sí, no sé si le respondí o tiene alguna otra pregunta. ¿Qué fue lo que habías mencionado al final que se podía desestabilizarlo? Por ejemplo, mutaciones en alguna de las 30 proteínas que componen el complejo del poro nuclear. ¿Sí? O sea, el poro nuclear tiene unas 30 proteínas, ¿no? Entonces, todas ellas son genes, ¿verdad? Se producen por medio de genes que tienen el potencial de tener alguna mutación o algún polimorfismo,
genético que, ¿verdad? Cambie un poco la función de los mismos, que la haga más eficiente o menos eficiente, etcétera. ¿Sí? O que haya una sobreproducción de alguna proteína en particular, ¿no? Que ya eso sería un caso de patológico, ¿no? Si hay una sobreproducción de una proteína que el poro nuclear no puede manejar de manera tan eficiente, bueno, pues entonces sería un ejemplo de un caso de alguna patología, ¿ok? Profesor. Ok, ¿quién más tiene preguntas hoy? Sí, a ver, ¿quién más tiene preguntas, por favor? Giovanni, tiene preguntas, diga. Toribio. Sí, era sobre, en la diapositiva 41, si no me equivoco. Sí, vamos a ver. Era sobre el control de expresión genética por epigenética. Sí, ahí está, se puede copiar. Ok, la epigenética, epi viene de sobre o encima de. Si ustedes habrán escuchado de plantas, a ver, ustedes están cogiendo botánica, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Ya cogieron botánica o no? Bueno, estamos dando estructura y función vegetal. Ah, ok. Bueno, tal vez lo van a ver en el otro semestre. Bueno, ahí en el otro semestre le van a hablar de plantas epífitas. ¿La han escuchado? Plantas epífitas. ¿Algún botánico, alguien que quiera ser botánico o botánica? Si ha escuchado de plantas epífitas. Melanie, ¿usted quiere ser botánica? ¿O no Bueno, sabe? no, No, todavía no. todavía no sabe. ¿Quién dijo aquí que quería ser botánico o botánica? ¿Quién fue? Giovanni. Ah, Giovanni. Ah, pues usted mismo. ¿Usted ha escuchado lo que son las plantas epífitas? Sí, profesor. Sí, Son las plantas que crecen en otras plantas. Exacto, Elena, muy bien. Pero mire, ¿por qué no da la cara, Elena? ¿Qué le pasó? ¿No se peinó hoy? Yo tampoco me peiné, no se preocupe. Pero bueno, las plantas epífitas vienen a ser epífita, epi viene a ser sobre otra planta. Epifita, fita es planta. Entonces, como dijo aquí la compañera Elena, pues ya dijo que epífita es planta que crece sobre otra planta. Entonces, epi de sobre y fita de planta, sobre otra planta. O sea, algo así ocurre con la epigenética. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Es epi de sobre genética. Entonces, la epigenética viene de que, por ejemplo, estamos bastante familiarizados con que, por ejemplo, heredamos los cromosomas del papá y de la mamá, heredamos también, por ejemplo, la secuencia de esos DNA, heredamos las mutaciones o los polimorfismos, y las buenas y las malas costumbres, y más malas que buenas, pero bueno, eso pues ya lo verán allá entre ustedes, ¿no? Que al papá le gusta una cosa y a la mamá otra cosa, pues eso también tiene ciertas malas mañas, pues eso también parece que o se pega o lo heredamos, no sabemos. Profe, también tiene Diga. esto que me vino a la mente una relación, porque a veces, no sé, cuando, por ejemplo, a veces nacen los bebés no se parecen tanto al papá o a la mamá, sino más que todo a los descendientes de ellos, o sea, a los abuelos, a los tíos. Entonces También. surge la cuestión de que a veces empiezan de que no es el hijo de él, pues porque obviamente o es de otro color, o tiene otros rasgos, otras características, pero no es necesariamente eso, sino que es pues genético, o sea, genéticamente pueden heredarlos, pues obviamente de progenitores pues pasados también. Sí, exacto. Hay veces, por ejemplo, yo tengo una prima que tiene una nieta que se parece más a ella que a la mamá, ¿ok? O sea, la hija de mi prima, pues tiene una hija y la niñita se parece más a la abuela que a la misma mamá, ¿sí? Eso pasa. Pero bueno, no quería hablar de eso. Lo que quería hablar es de epigenética. Entonces, la epigenética viene de que se hereda no solamente la secuencia del ADN, sino que también se hereda el modo en que el ADN está arreglado o empaquetado en el núcleo y también, por ejemplo, los patrones de metilación del DNA. ¿Sí? Entonces, aquí estuvimos hablando de que el DNA puede estar en la célula de dos formas, ¿no? Está como, Profe, dígame. disculpe que le interrumpa, es que le iba a comentar que me iba a salir de clase porque tengo un examen de PCA, perdón, y entonces comienza a las 11 y necesito entrar 15 minutos antes.
Bueno, pues, pues nada, pues Dale, que haga sí su que- examen. Sí, está bien. Dale, gracias. ¿Cómo no? Entonces, PSA, digo, eucromatina y heterocromatina. Entonces, la eucromatina es cuando la cromatina está envolviendo el DNA de una manera más abierta, más relajada, y la heterocromatina es cuando está más compacta. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando vemos esta eucromatina, pues vamos a pensar que, mira, aquí vienen enzimas como la DNA polimerasa, la RNA polimerasa, los factores de transcripción, factores de reparación del DNA, pues ellos tienen acceso a la doble hélice del DNA en este tipo de eucromatina. Pero cuando vamos a ver acá, esto es como, ¿verdad? Algo está tan y tan compacto, es como un nudo que allí no pueden penetrar las RNA polimerasa. ¿Qué hace la RNA polimerasa? Hace transcripción. Y transcripción significa expresión de genes. O sea, que un gen haga RNA que luego hace proteína, por ejemplo, ¿no? O haga RNA solamente si fuera un gen que solamente actúa a nivel de RNA, como los RNA ribosómicos, etcétera. Entonces, ese proceso es dinámico, pero también pues tiene ciertas implicaciones en el desarrollo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, por ejemplo, hay genes que solamente se expresan en neuronas y que no se expresan en el dedo gordo del pie, ¿verdad? Entonces, esos genes pues estarían en las neuronas, ¿verdad? Con una eucromatina. Y en el dedo gordo del pie, pues estarían como heterocromatina. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que tanto el dedo gordo del pie como la neurona tienen la misma información genética, pero esos genes que solamente se expresan en neuronas están silenciados su expresión en el dedo gordo del pie por mecanismo de epigenética a nivel de la cromatina, a nivel de que la cromatina está compactada y que no permite que esos genes se despierten, están allí pero dormidos. Entonces, todo esto ocurre y se determina a nivel del desarrollo. ¿Sí? Sí, cuando una célula madre embriónica en el desarrollo se está convirtiendo en neurona, pues ya hay un programa que dice que allí algunos genes se tienen que quedar en eucromatina y otros en heterocromatina. ¿Ok? Entonces eso determina los mecanismos de expresión genética a nivel de control de la expresión de eucromatina o cromatina o heterocromatina. Entonces, algunos genes sí tienen un control más dinámico, por ejemplo, como esto que estamos viendo aquí, ¿verdad? El cual, por ejemplo, un gen puede estar, digamos, tenemos aquí un promotor que se ve en color gris, ¿verdad? Ese promotor, pues no está accesible allí a la maquinaria de transcripción de la RNA polimerasa y los factores de transcripción. Pero mira, luego vienen unos mecanismos que le dicen a la célula que debe liberar ese DNA para que tenga, mira, acceso a la maquinaria de transcripción, ¿verdad? Entonces la RNA polimerasa, por ejemplo, transcribe ese gen, ahora que se abrió, se soltó un poco de la histona, ¿verdad? Entonces recuerden que estas son las histonas, y esa histona, pues entonces, pues va a permitir que se lleve a cabo el proceso de transcripción. Ya cuando la célula dice, mira, ya es suficiente de esa proteína, bueno, ya no es necesario que esté despierto ese gen, que esté prendido, pues lo apagamos. Le volvemos a poner un proceso de envolverlo más con las histonas y bueno, él se silencia de nuevo. Entonces, eso es nivel, control de la expresión a nivel de la cromatina, que es un proceso de epigenética. O sea, ¿por qué epigenética? Porque es a nivel de la superficie del DNA que se controla cómo el DNA interactúa con las diferentes proteínas y con las histonas. Sí, entonces, estos patrones se heredan también a nivel a veces a nivel de los hijos y los nietos, etcétera, pero también entre las diferentes procesos del desarrollo de una célula a otra. ¿Ok? Y eso pues permite que una neurona siga siendo neurona y no se convierta en otro tipo de célula. ¿Ok? Pero también, ¿verdad? Entonces, esto que vemos aquí viene a ser un poco lo que acabo de decir, ¿no? Patrones epigenéticos a nivel de la cromatina y modificación de las histonas. Pero también hay modificaciones a nivel del DNA directamente que se llaman patrones de metilación del DNA. ¿Sí? ¿Qué ocurre con el DNA? Es que los patrones de metilación, ¿qué quiere decir metilación? Recuerden que vimos en las clases número 1, creo, que hay grupos funcionales como los grupos metilo. Los grupos metilo en el DNA, cuando hay regiones que, por ejemplo, están justo al lado de un promotor, pues impide que la maquinaria de transcripción, como los factores de transcripción y la RNA polimerasa, no puedan accesar al DNA de manera adecuada y no puedan leer la información del DNA y por lo tanto no pueden hacer transcripción. Entonces, eso silencia molecularmente la expresión de ese gen. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que por ejemplo,
sí hemos escuchado que hay enfermedades que pueden estar relacionadas con mutaciones. ¿Qué quiere decir mutaciones? Pues cambios en la secuencia del DNA. Pero también hay enfermedades que podrían ser causadas, por ejemplo, por patrones de metilación inadecuados a nivel del DNA. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, un gen que tiene una secuencia normal, pues tiene un patrón de metilación inadecuado y, pues, por lo tanto, pues la célula no lo expresa. Y eso es equivalente a como si el gen estuviera mutado. Y eso, por ejemplo, lo hemos visto en cáncer, cuando hay genes que deberían estar, como por ejemplo un gen supresor de tumores, que debería estar activo protegiendo a la célula de que se convierta en una célula tumoral, en una célula cancerígena, pues resulta que el gen está metilado y está silenciado y por lo tanto no puede proteger a la célula de que forme, por ejemplo, un cáncer de mama, ¿no? O algún otro tipo de cáncer, ¿ok? Entonces, esos son patrones de metilación a nivel de la superficie, o sea, superficie genética, o sea, en la superficie del DNA, ¿ok? Entonces, esos patrones de metilación igualmente se pueden heredar y pues son importantes considerarlos en algunos casos como los que acabo de mencionar. Entonces, estos mecanismos pues tienen que ver con todo esto que estamos viendo aquí, ¿no? Con los patrones de, por ejemplo, de cómo se modifican las histonas. Primero que todo, aquí estuvimos viendo, ¿verdad? Para el examen les voy a preguntar esto. Si les voy a preguntar, bueno, ya lo que vimos lo voy a preguntar, pero también les voy a preguntar, por ejemplo, lo que son los nucleosomas, ¿verdad? Y cómo están compuestos por, los nucleosomas están compuestos por un core de histona, o sea, un centro de histona que es H1, perdón, que es H2A, H2B, H3, H4, y la H1 que actúa, aquí está, ¿verdad? Lo que en color anaranjado viene a ser la H1 y el core de histonas que está hecho de 8 proteínas, ¿no? Y que serían, Forman un octámero de histonas. exacto, hay un octámero de histonas y que son las H2, H2B, H3, H4 y la H1 que es la que es como un sello, ¿verdad? Que permite la estabilidad ¿cómo se llama? Del nucleosoma. Si recuerdan, la unidad más pequeña de la cromatina es esta de aquí, el nucleosoma, y cada uno de estos será un nucleosoma, ¿ok? Y bueno, pues eso se lo voy a estar preguntando también para el examen y los componentes del nucleosoma, ¿ok? ¿Qué más? Aquí un poquito algunas otras proteínas que son importantes para la estructura del cromosoma, que son las proteínas de andamiaje, que se llaman scaffolding proteins, y también los mecanismos básicos de cómo se arregla la cromatina, ¿no? Que es un proceso dinámico que ocurre, o sea, gracias a que, por ejemplo, o sea, cómo la célula controla que el DNA se una más fuerte o se una más débil y forme eucromatina o heterocromatina. Bueno, porque las histonas, que ya dijimos que son todas estas de aquí, tienen unas colas que son unas proyecciones, como unas colas que son modificables. Entonces la célula la modifica, por ejemplo, agregándole acetilo, agregándole metilo o grupo fosfato. Y eso cambia la polaridad de esa proteína. Recuerden que habíamos dicho que las proteínas, ¿verdad? Como en este caso las histonas y otras más, pueden sufrir modificaciones post-traduccionales. O sea que ya es una proteína, ¿verdad? Que se formó en el citoplasma, luego se importó al núcleo y una vez en el núcleo, ¿verdad? Se le pueden hacer modificaciones, como agregarle fosfato. Entonces, ¿qué ocurre? Como el DNA tiene carga negativa, ¿verdad? Es un ácido, mientras que las histonas tienen carga positiva, es una base. O sea, esas diferencias de carga permiten que, que el DNA cierta atracción electrostática con las histonas. ¿Sí? Entonces, si usted modifica la carga de las histonas, por ejemplo, agregándole fosfato que tiene carga negativa, pues eso permite que cambie un poco la polaridad y que, por ejemplo, ahora se vuelve un poco más negativa la histona y pues tenga una repulsión parcial por el DNA, por ejemplo, ¿no? Y pues ya que cargas iguales se repelen, pues se repelen porque el DNA es negativo y si usted le pone un fosfato, el fosfato tiene carga negativa en la histona, pues eso regula molecularmente su interacción con el DNA, ¿sí? Entonces, eso es un poquito de lo que es la fisiología molecular, de lo que es el DNA con la histona, la cromatina y los controles epigenéticos de la expresión genética. ¿Sí? ¿Qué más?
Y bueno, aquí otro ejemplo de cómo se controla la cromatina con la inactivación del cromosoma X, ¿no? Eso creo que lo van a ver en más detalle cuando vean genética, pero ya desde aquí le estoy mencionando, ¿no? Como, por ejemplo, el cromosoma X en hembras de mamíferos se inactiva uno de los dos cromosomas X, ¿sí? Y siempre se activa de manera aleatoria. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que, bueno, ¿verdad? Todas las hembras de mamíferos, incluyendo el humano, pues reciben un cromosoma X de papá y un cromosoma X de mamá. Sí, pero los dos no están activos al mismo tiempo. Siempre se inactiva uno. Y la forma en que se inactiva es por mecanismos epigenéticos, en los cuales se compacta, ¿verdad? Por medio de heterocromatina, el cromosoma X de uno de los dos cromosomas X de manera aleatoria. Eso que ocurre como en ese cromosoma X se controla, por ejemplo, en el gato, se controla el color del pelaje, del pelo, ¿verdad? Pues en algunos se inactiva el cromosoma X de papá y en el otro el cromosoma X de mamá. Y si el papá y la mamá eran de diferentes colores, o sea que es heterocigoto, si el papá era amarillo, bueno, donde se inactivó el de mamá, se va a ver de color amarillo. Pero si se inactivó el del papá y la mamá era de color gris oscuro, pues se va a inactivar el del papá y se va a ver el color de la mamá. Y pues siempre que usted ve un gato con esta mota de diferentes colores, pues va a ver que es hembra. O sea, este ejemplo que vemos aquí es... Un momento. Este ejemplo que vemos aquí es específico en el sentido de que, por ejemplo, de este gato, esta gata hembra, se clonó, ¿verdad? Se hizo un clon de ella misma. Entonces, por ejemplo, se obtuvo de la misma, de esta gata, se tomó una célula de la piel, por ejemplo, donde era el color amarillo. Entonces ahí uno pensaría, bueno, vamos a ver si ese color amarillo se mantiene en la progenie, ya que es un clon, ¿verdad? Es un ejemplo ¿verdad? De clonación. Entonces se observó que, en verdad, el proceso de inactivación del cromosoma X sigue siendo aleatorio. Si no, no es que porque lo obtuvieron de esta que se inactivó el papá o la mamá, pues se mantuvo así inactivo. Pues no, resulta que el mecanismo se resetea completamente y vuelve a inactivarse de manera aleatoria en la progenie. ¿Qué más? Y bueno, el nucleolo, ¿cuál es la función del nucleolo? Ahí está escrito, yo no lo voy a repetir, pero ya les estoy adelantando que les voy a hacer esa pregunta de cuál es la función del nucleolo, síntesis y procesamiento de RNA ribosómico y RNA de transferencia. Y bueno, aquí hay más detalles de lo que hace el nucleolo. ¿Qué más? Y bueno, un poquito de lo que son los ribosomas, principalmente de eucariotas en mamíferos, y lo que es el proceso de la síntesis de RNA ribosómico también. Entonces aquí el control de la expresión genética, ¿verdad? Es importante que tengan bien claro lo que es el promotor, cómo funciona el promotor, perdón, y cuál es la estructura del promotor, que tiene una caja TATA a -10 y una caja GACA a -35, y que mutaciones en algunos de estos sitios pues interfieren con el proceso de transcripción. También queda un sitio que se llama +1, que es el primer nucleótido que se transcribe una vez la RNA polimerasa inicia el proceso de transcripción. Lo que está antes se le llama -1, menos algo. Lo que está después, desde allí, se dice +1, +2, +3 y así, ¿verdad? Si tienen preguntas, me dicen, ¿ok? Los factores de transcripción, es importante recordar lo que son. Ejemplo de factor de transcripción en procariotas es sigma. Así que bueno, lo que pasa es que muchos de estos estudios se hicieron primero en bacterias y bueno, es más fácil explicarlo en bacterias. Así que los que son de microbiología se benefician. Pero igualmente, pues es bastante similar conceptualmente en eucariotas. Nada más que hay mucho más componentes. Ahora, como vimos aquí, ¿no? En procariotas, la RNA polimerasa, ¿verdad? Es relativamente más sencilla, ¿verdad? Que requiere, ¿verdad? Las dos subunidades, esta de aquí, beta y beta prima, con 2 alfa y el factor sigma. Pero en eucariotas, pues hay 3 polimerasas y cada una tiene funciones específicas con un montón más de subunidades. ¿Ok? Aquí es importante que recuerde para el examen las diferencias entre las 3 tipos de RNA polimerasa. Tipo 1, la RNA polimerasa 1, la hace RNA ribosómico, la 2 hace los RNA mensajeros principalmente, y la 3 hace principalmente RNA de transferencia,
y otros RNA pequeños, ¿ok? Y un RNA ribosomal es 5S, ¿sí? Bueno, y bueno, lo otro importante recordar son las etapas de la transcripción, que es la iniciación, elongación y terminación. Y ¿verdad? Es importante recordar lo que ocurre en cada etapa y no confundir lo que ocurre en una etapa con la otra. ¿Ok? Entonces, eso está allí. Y bueno, lo que ya les dije, ¿no? La diferencia entre las diferentes RNA polimerasa 1, 2 y 3. ¿Ok? Esto aquí no, bueno, es importante que más o menos lo recuerden conceptualmente, pero no es tan importante para el examen. Nada más que, por ejemplo, en procariota, los RNA mensajeros son policistrónicos y que el control de la expresión genética en procariota es por medio de operones. Sí, eso creo que lo van a ver en más detalles tal vez cuando vean otras clases más adelante, porque aquí pues no me da tiempo de verla tan detallada, ¿sí? Tal vez a nivel de maestrías. Y que esto lo vamos a ver un poquito en otra clase, pero aquí ya les adelanto, ¿no? Los que son los procesos de control de la expresión genética a nivel post-transcripcional. Si una vez se transcribe un RNA mensajero, pues el mismo pues, pasa por un proceso de diferentes modificaciones que incluye, por ejemplo, remover intrones, pegar exones, ¿qué más? Agregarle como un sombrerito para protegerlo que se llama la cap, el 5' cap, y el 3' polia, ¿verdad? El 3' polia son alrededor de 200 a 250 adeninas que se le agrega en la cola 3' del RNA mensajero. ¿Ok? Y bueno, eso, pues, ese procesamiento involucra, ¿verdad? Que se lleva a cabo un procesamiento de un RNA mensajero maduro que ahora está listo para salir del núcleo. Y una vez sale del núcleo y llega al citoplasma, pues, ¿verdad? Él toma una forma semicircular con otras proteínas que lo mantienen, digamos, más estable y protegido de la degradación. ¿Ok? Aquí no sé si mencionarles esto. A ver, esto del operón de lactosa, ¿ustedes lo pudieron estudiar o cómo les fue con el operón de lactosa? ¿Se entendió el operón de lactosa o no se entendió? Si no, bueno, yo creo que mejor lo explico rapidito para estar seguros de que se entendió. Ok, bueno, aquí lo que tenemos es, ¿verdad? Cómo una célula decide, en este caso una bacteria, cómo decide activar un gen. ¿Sí? Entonces, este es un tipo de control de la expresión genética que requiere, ¿verdad? Ciertos controles, ¿no? Como cualquier otro tipo de expresión genética. Entonces, primero que todo, estamos hablando del operón de lactosa. ¿Qué quiere decir operón de lactosa? Bueno, que es un grupo de genes que están uno al lado del otro y que controlan una misma vía metabólica. En este caso, la vía metabólica es la degradación de la lactosa, que es un disacárido, ¿sí? Entonces, esta lactosa, como es un disacárido, pues digamos no es la vía predeterminada para ser degradada como fuente de alimento y de carbono o de energía para la célula, en este caso la bacteria. ¿Cuál es la vía default? ¿Cuál es la vía más fácil? Bueno, siempre la célula busca la vía más fácil de obtener energía. La vía más fácil es obtenerla a partir de un monosacárido como la glucosa. ¿Sí? Entonces, en este caso, imaginemos que es una bacteria, una E. coli, que está creciendo en un medio con mucha glucosa. Pero ¿qué ocurre? Se le acabó la glucosa a la célula, a la bacteria. Entonces, ¿qué hace la célula? Bueno, ella comienza a buscar nuevas fuentes de potenciales de carbono, de energía. Y digamos que en el medio de cultivo hay lactosa. Entonces, la lactosa es un disacárido. Entonces, eso requiere un proceso especial de degradación. Ese proceso especial de degradación implica tres enzimas que se llaman LAC-Z, LAC-Y y LAC-A. ¿Ok? Entonces, LAC-Z es la enzima beta-lactosidasa, LAC-Y es la enzima permeasa y la LAC-A es la transacetilasa. ¿Ok? Entonces, esas tres enzimas son requeridas para que el disacárido llamado lactosa pueda ser degradado por la bacteria. Siempre, entonces, ¿cómo
como la célula está comiendo, ¿verdad? Entre comillas, comiendo glucosa, ella no quiere invertir tanta energía en degradar dos fuentes de carbono al mismo tiempo. Ella primero quiere terminarse de comer la glucosa y luego la lactosa, ¿sí? O sea, es como si usted llega a su casa y usted dice, ah, mira, que llega a su casa y su mamá le dice, mira, ¿a qué de comer? Mira, ya hay. O te comes una hamburguesa que está ahí lista para comérsela, o te comes allá el arroz y te pones a cocinar el arroz y la lenteja. O sea, usted, pues obviamente se va a comer la hamburguesa porque es más fácil y está lista. Y si usted quería lentejas, pues se va a tener que conformar con la hamburguesa, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la célula. Ella se come la hamburguesa primero porque es más fácil. Si se le acaba la hamburguesa y ya no hay más nada, entonces tiene que ir a cocinar el arroz con las lentejas o los porotos y las carnes, ¿ok? O si es que come carne o lo que sea. Entonces, para ir a cocinar las lentejas y el arroz, pues la célula, en este caso sería la lactosa, pues necesita activar estos tres genes y que normalmente están silenciados. Están silenciados porque, mira, hay una proteína que se une a la región del promotor y al estar allí siempre, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que aquí el promotor tiene una secuencia que es reconocida por estas proteínas. Estas proteínas son proteínas represoras que son producidas por, mira, otro gen que está aquí al lado que se llama LAC-I. Este LAC-I produce un RNA mensajero que produce esta proteína represora como un monómero y que una vez se sintetizan, se juntan con otros tres monómeros y forman un tetrámero. Ese tetrámero reconoce la secuencia del promotor que se llama operador y se une allí, ¿ok? Y pues al estar allí es como, mira, si estuviera allí la policía que le impide a usted pasar por allí. Y eso es lo que impide que la RNA polimerasa y sigma se puedan transcribir los genes de la Z y la A. La Z, la Y y la A, ¿ok? Pero ¿qué ocurre? Cuando a la célula se le acabó la glucosa, pues eso implica que, mira, ya no hay otra fuente de carbono fácil de monosacárido. Pero la célula, mira, detecta que ahora, mira, hay lactosa en el medio de cultivo. ¿Sí? ¿Cuál es la lactosa? Bueno, viene a ser esto que dice aquí, inducer. ¿Qué ocurre? Ese inducer que viene a ser la lactosa, que es la nueva fuente de carbono, tiene unos sitios de unión en los tetrámeros del represor. Una vez se une al tetrámero del represor, estos represores cambian su conformación, porque es una proteína, la proteína, ¿verdad? Cambia su conformación y automáticamente pierden afinidad por el operador que está en el promotor. Una vez ellos cambian su conformación, se liberan de allí y mira, le dejan el camino libre a la RNA polimerasa y a sigma para que hagan transcripción. Y así es como funciona de manera relativamente sencilla el proceso de control de la expresión genética por medio de un operón, que en este caso es el de lactosa. Hay muchos más, hay otros que son de triptófano, de arabinosa y otros más, que bueno, aquí no los vamos a ver porque se complica más, pero bueno, por lo menos con que aprendan el control de la expresión en el operón de lactosa estamos bien. ¿Eso se entendió o tienen alguna pregunta? Profe, después que se formó el tetrámero, o sea, cuando ya va como que abre el paso, ¿cómo era que se mueve el paso ese? O sea, es que me quedé después del tetrámero, o sea, encontré el promotor y de ahí ya no sé, y sí me quedó la duda ya. A ver, no sé si entendí la pregunta. O sea, que viene y se forma el tetrámero, ¿no? Ajá. Este es el tetrámero que actúa como un represor, ¿sí? Es un represor que impide la transcripción de estos genes. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? La lactosa está en el medio de cultivo. O sea, ¿qué ocurre? Se le acabó la glucosa a la célula. Pero mira, hay lactosa. Entonces, esa lactosa se une al represor, ¿verdad? Y eso cambia la conformación. Como cambia la conformación, el represor pierde la afinidad por la región del promotor que se llama el operador y ya pues se libera de allí y entonces le da paso a sigma y a la RNA polimerasa. ¿Sí? Ok, ahora sí. Gracias. Ok, ¿cómo no? Ok, ¿alguna otra pregunta? Y bueno, como ven, esto un solo RNA mensajero, ¿verdad? Como dijimos, los RNA en procariotas son policistrónicos, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Que un solo RNA mensajero puede transcribir y codificar 2 o 3 o más, o hasta 5 genes al mismo tiempo, porque son todos genes involucrados en una misma vía metabólica.
como en este caso la vía metabólica de la degradación de la lactosa. ¿Ok? Bueno, a ver qué más les quería mencionar aquí. Bueno, esto ya lo dije. Y verá que los RNA mensajeros sufren splicing alternativo. Eso pues ya lo mencionamos también, pero bueno, ahora sí lo mencionamos también lo volvemos a repasar la clase siguiente. Ok, bueno, pues yo creo que eso es importante, lo más importante para el examen, ya lo vimos, pero igualmente pues creo que no hicieron muchas preguntas, ok, entonces yo esperaba que me hicieran más preguntas, eso quiere decir que no, como que no estudiaron suficiente, ¿sí? Así es que si no han estudiado suficiente, pues les recomiendo que estudien más, porque pues hay detalles que no alcanzamos a ver hoy, para que por favor pues se encarguen de los mismos. Y bueno, ya les envié la clase 6. Por ejemplo, esto de aquí, señal de localización nuclear. Eso es importante que lo recuerden. Aunque lo vamos a volver a ver en la clase... ¿Qué clase? No me acuerdo en qué clase. No sé si en la 6, se me olvidó ahora mismo, o en la 7, por allá. Lo vamos a volver a ver, pero bueno, para que ya lo tengan en cuenta. Entonces, esto, por ejemplo, lo del splicing alternativo, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir el splicing alternativo? Déjame repasarlo rapidito, porque es muy importante como concepto para los biólogos moleculares que entiendan ese concepto. ¿Ok? Y bueno, aquí, ¿verdad? El concepto de promotores fuertes, promotores débiles, ¿verdad? Hay genes que se expresan más fuertes, otros que se expresan más débiles, y ¿verdad? Hay varios tipos de controles que se dan allí, que aquí no estamos viendo, pero que sí ocurren, ¿verdad? Eso se da en cursos un poco más avanzados. Pero, por ejemplo, esto del splicing alternativo se refiere a que, por ejemplo, de un mismo gen se pueden obtener diferentes variantes, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando hay un splicing alternativo, por ejemplo, este gen de aquí se llama tropomiosina. Es una proteína que se expresa, mira, en el músculo estriado, músculo liso, en fibroblasto, en el cerebro. Pero mira, ven que aquí ven como unas barritas en color azul. Esas barritas en color azul representan los exones. Esos exones ven que, por ejemplo, en el músculo estriado, ese mismo gen produce una variante de RNA mensajero que genera una variante de una proteína que no es igual a la que ocurre en el músculo liso, ni en el fibroblasto, etc. Porque hay algunos pequeños cambios que se le hacen al RNA mensajero de esa proteína, que ¿verdad? Eventualmente va a ser traducido a una proteína. Entonces, eso de splicing alternativo ocurre entre el 60 y 70% de los genes humanos. ¿Sí? O sea que un mismo gen produce diferentes variantes de un RNA mensajero que produce diferentes proteínas, un poquito diferentes, y que pues eso tiene que ver con la función de cada gen en cada tejido específico. ¿Ok? Así que bueno, pues eso era algo que quería enfatizarle para que lo tengan en cuenta. ¿Ok? Y que bueno, también hay enfermedades asociadas a este tipo de mecanismos. ¿Sí? A ver, ¿quedó alguna otra pregunta o comentario adicional? Si no, pues igualmente, pues por favor vayan repasando más la clase porque siento que no hicieron suficientes preguntas hoy y pues es importante que de verdad lo tengan presente para el examen. Igualmente, ¿verdad? En la clase número 6 ya les envié la clase, así que, ¿verdad? Se les acumuló la siguiente para que la vayan estudiando y entonces la otra semana pues la revisamos y pues ahí me confirman qué día van a tener el examen parcial número 2, ¿ok? A ver, ¿alguna otra pregunta? Melanie, ¿tiene preguntas? Bueno, Charo. pues yo tengo un comentario de lo que usted acaba de decir. Siento que lo más difícil a veces no es que solamente es un gen, sino que son varios genes y eso también pues es más complejo en cuanto a las mutaciones o cuando se va a estudiar algún tipo de enfermedad. Sí, exacto, pues todo está integrado, así que pues hay muchas cosas que están ocurriendo al mismo tiempo, ¿verdad? Y pues hay que, por ejemplo, considerarlo las mutaciones o si hay problemas de splicing, o sea, de corte y empalme alternativo, o si hay un problema de epigenética, etcétera, ¿no? Que todo eso hay Aunque que hay tomarlo en cuenta. mutaciones que pasan desapercibidos porque he visto que personas que a veces tienen un dedo de más o un dedo de pie de más, entonces son
como esas que de Bueno, repente- ya en realidad eso ya entra en polimorfismo, ¿sí? O sea, Sí. hay ciertos niveles de polimorfismo que están relativamente altos en la población, ¿verdad? No es que haya un porcentaje alto de la población con esa condición, pero ya cae dentro de lo que es polimorfismo dentro de la misma característica de ese gen, ¿verdad? Sí, o sea, ya hoy en día, por ejemplo, no se usa, sí se usa, pero no siempre es equivalente al concepto de mutación. Por ejemplo, ya se habla más de polimorfismo genético más que de mutación. Hablamos más de mutación a veces como en cosas como cáncer, etcétera. Pero sí, el concepto de mutación, pues más bien debería utilizarse como polimorfismo genético. ¿Sí? ¿Ok? A ver, ¿alguna otra pregunta, comentario? No. Pues nada, biología molecular, espero que, ¿verdad?, la clase les haya sido interesante, hayan aprendido cosas nuevas de la biología molecular, en este caso del núcleo principalmente, y de la fisiología molecular, de la expresión genética y control de la expresión genética, ¿no? Entonces espero que, ¿verdad?, sigan repasando, estudiando, y cualquier otra duda que les surja de esta clase o de alguna otra, pues me dejan saber, y pues quedamos así para la próxima semana, ¿ok? Ok, profesor. Listo, Bueno, profe. chao, chao, vámonos, se Chao, cuidan. profe. Vámonos, buena Gracias, semana. profe. Chao, profe. Chao.